Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a resolver un problema asociado al concepto de encuestas, utilizando teoría de conjuntos. A ver, el problema dice lo siguiente. Se revisó el uso de suelo de 48 terrenos de la colonia del Valle. De los usos que tienen dichos terrenos son 35 son para oficinas, 8 son de uso comercial y para oficinas pero no habitacional, 6 son exclusivos de uso habitacional, 5 son únicamente para oficinas, 16 son de uso habitacional, pero no son de uso habitacional, 10 tienen los 3 usos de suelo y todos tienen al menos un uso de suelo. Determine el número de terrenos que exclusivamente tiene uso de suelo comercial, B tiene uso de suelo comercial y habitacional, pero no de oficinas, y C tienen uso de suelo habitacional y de oficinas, pero no comercial. Entonces, hagamos lo siguiente. Considere los siguientes conjuntos A, B y C. A, uso comercial. B, uso de oficina. Y C, uso habitacional. Así, de los datos entregados, se tiene lo siguiente. A ver, revisemos los datos entregados. Dice 35 son para oficinas. Eso quiere decir que la cantidad de elementos del conjunto B es 35. Después tenemos 8 son de uso comercial y de oficina, pero no habitacional. Eso nos quiere decir entonces que la cantidad de elementos de A inter B menos C, eso es exactamente 8. Después tenemos 6 son exclusivos de uso habitacional, es decir, que la cantidad de elementos de C menos A unión B es exactamente 6. ¿Sí? Después teníamos que 5 son únicamente para oficinas, es decir, la cantidad de elementos de B menos A unión C, eso es 5. ¿Sí? Después, ¿qué más teníamos? A ver, revisemos. Tenemos 16 no son de uso habitacional. Por lo tanto, la cantidad de elementos de ese complemento, eso es 16. ¿Qué más teníamos como dato? 10 tienen los 3 usos de suelo y todos tienen al menos un uso de suelo. Es decir, la cantidad de elementos de A inter B inter C, porque esa es la intersección de los 3 suelos, nos dicen que es 10. Y además que la cantidad de terrenos que son
de suelo o comercial o habitacional son exactamente 48, ya que nos dicen que todos tienen al menos un uso de suelo. Ok, vamos entonces a ver qué podemos hacer con estos datos. Entonces, vamos a construir un diagrama. Tenemos tres conjuntos. Vamos a denotar por A, B y C. ¿Qué es lo que tenemos entonces? A ver, primero, 10 tienen los tres usos de suelo. A inter B menos C es 8. B menos A unión C es 5. Y por último, ¿qué más tenemos? Que C menos A unión B es 6. ¿Sí? Por lo tanto, nos faltan datos, entonces vamos a considerar variables auxiliares, X, Y y Z. ¿Sí? Pero, observe, la cantidad de elementos de C complemento es 16. Es decir, ¿quién sería C complemento? Sería entonces el X más 8 más 5, y eso es 16, es decir, X es 3. Después, ¿qué tenemos? La cantidad de elementos de D es 35. Por lo tanto, 8 más 10 más Z más 5, eso es 35. Es decir, tenemos 8 más 10, 18, 18 más 5, 23. Por lo tanto, Z tiene que ser 12. Y por último, tenemos que la cantidad de elementos de A, unión B, unión C, eso es 48. Por lo tanto, tenemos 3 más 8, recuerden que X vale 3, más 5, más Y, más 10, más Z, pero Z es 12, y más 6, eso es igual a 48. Por lo tanto, si sumamos y restamos, ¿qué tenemos? Que Y es igual a 4. Tenemos entonces el valor de Y, el valor de X y el valor de Z. Entonces, diagrama entonces. Tenemos A, B y C. A, B y C. Teníamos 10 en la intersección, X era 3. Después tenemos 8, 5. 8, 5. Y dijimos que era 4. Z era 12. Y por último, solamente C es 6. Ahí tenemos entonces el diagrama. Entonces, si vamos a responder la primera pregunta nos decía, ¿quiénes tienen uso exclusivamente comercial? Entonces, solamente comercial, vamos a destacarlo, sería solamente
comercial, comercial era el conjunto A. Solamente comercial sería 3. Por lo tanto, uso solo comercial tres terrenos. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tenemos? Letra B. ¿Qué nos preguntaba la letra B? ¿Cuántos tenían uso comercial y habitacional, pero no de oficina? ¿Sí? Comercial y habitacional sería la intersección de A inter C, pero quitamos oficina, por lo tanto solamente nos quedaría 4. Por lo tanto, uso entonces comercial y habitacional pero no de oficina, serían entonces 4 terrenos. Y por último, letra C. ¿Cuántos terrenos tienen uso habitacional y de oficina, pero no comercial? Y ese es exactamente la región Achurá. Estamos haciendo aquí 12. Y entonces 12 terrenos tienen uso habitacional de oficina pero no comercial. ¿Sí? Bueno, les dejo la solución del problema y ante cualquier duda me contactan a través de la plataforma.